Hola, bienvenidos a este capítulo número 12 de Cívica Popular. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecer, abogado, contador y profesor de varias temáticas de derecho. Y es un capítulo especial porque lo que vamos a tratar son consejos para los futuros estudiantes de derecho y también a los futuros estudiantes de técnico jurídico, ¿ya? Así que nos vamos a salir de la temática usual, que era trabajar normativa, eh, temas de normativa, temas de legislación, temas de eh, política en general. Y hoy día vamos a dedicarnos a dar una guía, un consejo a las personas que, bueno, la próxima semana, por ahí el 16, 17 de enero, van a tener que postular, bueno, más bien ya postularon, van a tener que escoger dónde estudiar y qué estudiar. ¿Ya? Antes de empezar, algunos comentarios preliminares. Ya, lo primero es que este programa tiene mucho de personal, ¿ya? Consejos que vienen de experiencias personales o incluso de personas cercanas a mí, otros compañeros y amigos de derecho o incluso de lo que he visto haciendo clases a técnicos jurídicos, ¿ya? Puede que exista mucha generalización en algunos temas, pero tenemos que comprender que frente a toda generalización pueden existir algunas excepciones, ¿ya? Así que tampoco hay que decir, oye, ¿está generalizando? Sí, probablemente un poco, pero la verdad es que también existen excepciones, hay que tenerlo claro. Y si bien este podcast está dedicado solo a las personas que estudian derecho o técnico jurídico, hay que decirlo, varios de estos consejos son aplicables también a otras carreras, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de técnicas de estudio y cosas así, la verdad que es aplicable a distintos, eh, digamos, otros estudiantes. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con las distintas preguntas que me han llegado por Instagram, porque la verdad es que este asunto nació a partir de otro tema en Instagram, ¿ya? Y fue como, la verdad, empezaron a hacerme preguntas sobre qué es estudiar derecho, y porque, claro, no me había dado cuenta que venían las postulaciones. Finalmente me di cuenta que venía esto y dije, ya, vamos a hacer un programa especial, el capítulo 12 va a ser dedicado a esto, vamos a desplazar la temática que veníamos hablando sobre temas del acuerdo constitucional, lo vamos a dejar para el capítulo 13 y el capítulo 12 va dedicado a estas personas. Bien, vamos viendo las distintas preguntas y vamos dando respuesta a lo mismo. ¿Ya? Para las personas que estén mirando en YouTube, obviamente van a tener ahí un soporte visual. Sin embargo, yo siempre estaré leyendo para las personas que están en Spotify, porque lo esencial de esto es que sea un podcast. Ya tenemos una primera pregunta. Dice, la primera pregunta que uno se hace es, ¿quiero estudiar derecho? ¿Ya? Porque hay distintas razones para estudiar derecho. ¿Ya? Em, los familiares suelen decir, si es bueno para alegar, y es bueno para leer, es probable que sea abogado. Ya, existen muchos esos comentarios, a mí también me lo hicieron, ¿ya? Y en parte hay algo de razón. Ahora, no todos los abogados se dedican a alegar, a discutir o a debatir, hay distintas áreas, ¿ya? Hay abogados que en su vida han litigado porque no es lo suyo, no les gusta, y en realidad se dedican a tramitar, a gestionar, a tener otro tipo de trabajo, ¿ya? Pero sí hay algo que tienen que hacer todos los abogados y es leer, ¿ya? Y leer muchísimo. Eh, yo debo decir, no soy muy bueno leyendo literatura, ¿ya? Libros, creo que antes de estudiar Derecho, leí harto así, pero una vez que estudié Derecho, casi todo el contenido que leo es contenido de estudio, contenido informativo, contenido de trabajo. Ya he dejado un poquito de lado la literatura. Eh, sin embargo, sigue siendo leer, ¿ya? Y leer toda la vida, porque después hay que irse actualizando, de lo contrario, simplemente no va a poder trabajar, ¿ya? En serio, hay que. Entonces, más vale tener esa costumbre o irla aprendiendo, ¿ya? No es que uno llegue con la costumbre de leer, muchas veces quizás hay que aprenderla en el camino. Otra de las tantas razones por la cual la gente dice que quiere ser abogado es un clásico antiguo, dice que es para ganar dinero. Ya, dice, no, es que quiero ser abogado porque quiero ganar dinero. Y ahí estamos mal porque hoy en día, año 2023, son muy pocas las profesiones que aseguran un ingreso cuantioso. Y creo que la de abogado no es una de ellas. Ya no es una de ellas. Probablemente en los años 80, años 90, sí ser abogado aseguraba un mínimo ingreso. Hoy en día no. Son poquitas las profesiones que tienen ese nivel de ingreso asegurado. Lo que condiciona ganar o no ganar harto dinero en realidad es primero la familia y los contactos. Y tenemos bien claro que en Chile es así.
¿ya? O sea, que esté seguro de ganar harto dinero nada más por temas de familia y contacto. Aparte está el hecho de que si nos esforzamos mucho, ya, quizá el talento y el mérito, más algo de suerte, podría significar ganar más dinero, ¿ya? Es triste, pero es cierto, ¿ya? Es triste, pero es cierto. La meritocracia no existe para mí, puesto que hay mucha gente que se esfuerza mucho y lamentablemente, por no tener la familia ni los contactos, no va a conseguir tener grandes ingresos, ¿ya? Así que es una pena, sí que la excusa para ganar dinero no creo que sirva mucho para estudiar derecho. Ahora, hay un apartado especial, ya que hay gente que lisa y llanamente estudia derecho porque dice, no, yo quiero ganar dinero, voy a defender narcotraficantes, voy a defender delincuentes. Y la verdad que en cierta parte está de moda eso, ya, como que se validan un poco y hay un mensaje para ellos. Ellos no son nuestros colegas. Ellos tendrán un título que dice abogado, pero en realidad no son abogados, son simplemente, y a mi parecer, eh, casi delincuentes. Y digo casi solamente porque estoy hablando por micrófono en público, ¿ya? Tengo un total desprecio por esas personas, así que eh, creo que esas personas, si es que tiene usted un interés de defender narcotraficantes y delincuentes derechamente para ganar dinero, no debería estar viendo este podcast. Muy distinto es si usted trabaja, claro, en la Defensoría Penal Pública, donde claramente tiene que garantizar los principios y los derechos de un procedimiento penal. Claro, porque en la Defensoría Penal Pública nadie está ahí para hacerse millonario, sino que está para hacer un trabajo decente y ganar lo que corresponde, ¿ya? En ese sentido está bien. Pero hay una cierta especie de abogados ahí, privados, que no tienen escrúpulos. Y después andan sacando fotitos en internet, así con todo el dinero, con sus amigos narcotraficantes y todo eso. Y en realidad a ellos no hay respeto, ¿ya? Opinión muy personal, como pueden ver, yo les dije, este programa tenía harto de opinión personal. Ahora, hay otra razón, y una razón que también a mí me llamó mucho la atención en primer año. Hay algunos que dicen estudiar para ser abogado para ser político, ¿ya? Y hay que decirlo, es un buen camino. En su momento yo lo planteé en clases en primer año. Yo dije, no, me interesaría ser político quizás. Y un profesor de derecho se rió porque yo dije eso en mi primera semana de clases. E intentó bajar los ánimos, ¿ya? Bastante, hay que decirlo, desubicado el hombre, ¿ya? Lo curioso es que ese mismo profesor en el futuro fue una autoridad electa, una vez, ya, fue escogido concejal. Em, por tanto, bastante hipócrita su comentario, o sea, se rió de un alumno que planteó la posibilidad de ser político, ¿cierto? Cuando él mismo estaba haciendo eso, ¿ya? Bueno, como autoridad política fue bastante polémico, solo fue elegido una vez y la verdad es que no fue muy bueno. Así que no muy buenos comentarios para ese profesor que desmotivó. Yo creo que hay que motivar a las personas. Si alguien plantea el querer ser político, todo lo contrario, es como, mira tú, es válido, está bien. Ahora, no todos los políticos son abogados, ¿ya? Hay distintas profesiones. Gente que se destaca por diferentes razones y definitivamente no se requiere tener el título, un título profesional para ser buen político, porque para ser buen político se requieren habilidades de carácter político. Es por eso que tenemos dirigentes vecinales, dirigentes sindicales, que, claro, con o sin título, lo que hacen es tener un interés de carácter público, como diríamos, una vocación de servicio, y esos son los que finalmente logran ser buen político, más allá de si tengan o no un título. Bien, otra de las razones para querer estudiar derecho es hacer justicia. Hay justicieros entre nosotros y es bonito, sí, pero es difícil, hay que decirlo. Se llega muy idealista a decir, no, yo quiero estudiar derecho porque quiero hacer justicia. Sobre todo hay personas que le han pasado cosas a lo largo de su vida que hacen querer estudiar derecho para justamente tener esa justicia que quizá en su momento no tuviera. El problema es que el sistema judicial, como toda creación humana, es bastante imperfecto. Entonces, no siempre se consigue hacer justicia, sino que se hace lo que se puede, ¿ya? Justicia dentro de la medida de lo posible, lamentablemente. ¿Ya? Y ahí un poco el idealismo puede caerse. Ya, quizás más amplio decir, quiero estudiar derecho para ayudar a las personas, porque eso sí se puede hacer de distintas formas. O sea, incluye el hacer justicia. Muchas veces simplemente se ayuda explicando algo o ayudando a alguien haciendo una gestión, quizás incluso haciendo descuentos o trabajando gratis.
la verdad es que eso es mucho más amplio. Incluye el hacer justicia, incluye el ayudar. Así que ahí son también bonitas razones. Quizá con los años se quita un poquito lo idealista, pero se puede hacer igual. Se puede hacer igual y es una razón válida para estudiar Derecho. Hay algunas personas que quieren estudiar Derecho o abogado para continuar una tradición familiar, ¿ya? Y también es válido, ¿ya? O porque simplemente le parece una buena idea dedicarse a esa profesión en el futuro, también es válido. Eh, hay gente que le pareció entretenido porque vio una serie de televisión, ¿ya? Vio que aparecen abogados en la tele, qué sé yo, y, y el problema es con las series que casi todas son estadounidenses, y la realidad del derecho estadounidense es muy sensacionalista, muy distinta a la chilena. ¿Ya? Así que quizás se desmotiven a lo largo de la carrera, pero bueno, finalmente igual puede ser una motivación válida. Em, Como pueden ver, hay muchas razones. Finalmente, ellas requieren lo básico de todas formas, ya sea por hacer justicia, por ayudar a las personas, por un tema familiar, porque le gusta leer, porque le gusta alegar, qué sé yo. Pero todas ellas requieren algo muy básico que es el que quieran hacerlo simplemente, ¿ya? Si ustedes no quieren hacerlo y se sienten obligados en algún momento, la van a pasar mal, lamentablemente. La van a pasar muy mal porque ya la carrera es algo difícil, incluso para las personas que quieren estudiar, ¿ya? Una persona que quiere estudiar va a tener que esforzarse mucho. Imagínense una persona que más encima no quiere estudiar. Así que, más allá de las razones por las que quieran o no quieran estudiar Derecho, la verdad es que realmente tienen que quererlo para pasarlo bien, para no sufrirlo tanto al menos, ¿ya? Así que esa era la primera pregunta. La segunda pregunta es, bueno, ahora que quiero estudiar Derecho, ¿cuál universidad elijo? ¿Ya? Y esa es otra gran pregunta, ¿ya? Em, Insisto, todas son opiniones personales de lo que he visto yo a lo largo de mi carrera, qué sé yo. Creo que la única diferencia evidente entre un profesional de una universidad por sobre otra es la formación que algunas tienen para investigadores y académicos, ¿ya? Porque yo creo que todas las escuelas de derecho o todas las universidades que tienen la carrera de derecho forman efectivamente abogados, ¿ya? No lo pongo en duda. Forman el profesional llamado abogado. Pero solo algunas universidades al mismo tiempo forman abogados que pretenden seguir una carrera académica o de investigación, que claro, es otro enfoque muy distinto. Entonces, si usted pretende trabajar como abogado y estudiar eso, créame que cualquier escuela o universidad del país le va a servir. Ahora, si pretende ser académico o investigador, quizás ya tenga que escoger algunas, quizás algunas más tradicionales, quizás algunas que lleven más años, ¿ya? Creo que es la única real diferencia, ¿ya? Eh, entonces, insisto, si su objetivo es ser un profesional de derecho práctico, un abogado propiamente tal, realmente creo que cualquier universidad le puede ofrecer esa, esos conocimientos. No hay ningún problema. Ya, ahora, si quiere ser profesor a futuro, o si quiere ser doctor en Derecho, si quiere avanzar, quizás tenga que iniciar en algunas universidades que sean más, quizás más tradicionales, aunque también hay algunas universidades nuevas que se están destacando en el área académica. Em, Ahora, si es pensando en el resultado, eh, ¿qué abogado lograré ser? Ya, no importando la universidad, eh, no creo que exista una diferencia de calidad en el futuro profesional como abogado práctico, ¿ya? O- yo creo que todas las escuelas o todas las universidades tengan los conocimientos mínimos básicos para ser un abogado en la práctica, ¿ya? Y entonces aquí viene una otra pregunta que siempre se hacen, que es la calidad de abogado que gestiona, el abogado que trabaja, el abogado práctico. Depende de la universidad la calidad, ¿ya? Em, Insisto, opiniones personales. Yo no creo que la calidad de abogado sea condicionada por una universidad, ¿ya? O por una escuela que se escoja, ¿ya? En la práctica me ha demostrado que no importando la universidad o la escuela, el desempeñarse laboralmente es otro cuento completamente distinto, ¿ya? Completamente distinto. Y hay que decirlo, quienes tienen la suerte de desempeñarse en un área del derecho muy específica son los que alcanzan un mayor nivel de experticia, ¿ya? Y se destacan por el resto de sus colegas. Entonces, por ejemplo, si la persona de la universidad que salga, de la escuela que salga, se dedica solo a derecho laboral y toda la semana de derecho laboral probablemente va a ser mucho más seca
que una persona o un profesional que se dedica a distintas áreas, ¿ya? El que se dedica a muchas áreas, porque le toca trabajar así, por ejemplo, a mí me toca trabajarlo así, corremos el peligro de que si mucho abarcamos, poco apretamos, por decirlo así. En cambio, el que tiene ese lujo de trabajar en un área específica, se va a especializar mucho, va a ser muy experto en eso. Y da lo mismo la universidad o la escuela en la que haya salido, ¿ya? ¿Cuál es el precio? Que está desespecializado o que está desentendido de todas las otras áreas del derecho. Entonces, claro, si tú a este especialista en derecho laboral lo sacas a penal, a familia, civil, probablemente va a decir, no, la verdad es que no tengo idea. Y no le va a gustar meterse en esa materia. Y es válido. Es experto seco en su materia, en derecho laboral. ¿Ya? Em, entonces, eso, eso es una diferencia que se logra en la práctica trabajando, no en la universidad. ¿Ya? Entonces, pudiste salir de una universidad que quizás, incluso hay que decirlo, hay universidades que son miradas en menos, y yo no entiendo por qué hasta el día de hoy, ¿ya? Pero si en los primeros años de tu carrera laboral pudiste ejercer una materia o una rama específica, es muy probable que sepas más que el resto, ¿ya? Incluso de otros de universidades más prestigiosas. Alguien de una universidad muy prestigiosa que se dedica a muchos temas no va a ser tan especialista como alguien que salga quizás de una universidad menos prestigiosa que se dedique a un área, ¿ya? Y de hecho es como casi una trampa, porque hay gente que eh, cuando va a litigar o va a contratar, qué sé yo, miran menos a alguien y no sabe nada que esa persona es especialista en una materia en específico, ¿ya? Eh, lo he visto en la práctica, ¿ya? Así que todavía existen esas personas que creen eso de que el salir de una universidad prestigiosa va a asegurar la calidad del abogado. Están muy, muy equivocados, porque en todas las escuelas hay personas que son más estudiosas que otras. Hay unas personas que aprueban con lo justo, en todas las escuelas, ¿ya? Hay gente que quizás tiene más dificultades para estudiar porque tienen que trabajar, otras que tienen menos dificultades, tienen todo listo. Hay personas que pasan por momentos de motivación baja, hay personas que pasan por momentos personales difíciles, temas económicos, familiares, en todas las escuelas, las más prestigiosas o las menos prestigiosas. Entonces, en realidad, la cantidad de factores que van a condicionar la calidad del abogado no depende solo de la escuela o la universidad a la que se haya escogido. O sea, depende de muchas otras. Por tanto, insisto, ser o no ser buen profesional, en realidad no solo está de nuestra voluntad, sino que además está del contexto personal en el que estemos. Y definitivamente la universidad es una pequeña variable que no creo que influya mucho. Ahora, otra consulta. Mis futuras oportunidades laborales dependen de la universidad que haya escogido. Y lamentablemente, porque la pregunta anterior era otra, la pregunta era la calidad de abogado. En este caso estamos hablando de oportunidades laborales y lamentablemente sí va a depender. Ya, vamos analizando cómo. Ahora, si usted pretende ser independiente, se titula, pretende ser independiente o asociarse con amigos, no lo va a condicionar sus oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque se está dando trabajo usted mismo. Usted mismo está generando su propio trabajo. Va a buscar sus clientes, va a trabajar con sus amigos, entonces da lo mismo en la universidad a la que haya salido, o la escuela, da lo mismo. Cuando yo hablo de escuela de derecho, por si acaso. Ya pensemos en eso. Tengo la costumbre de hablar de escuela más que de universidad. Em, si pretende entrar al sector público, tampoco generalmente, porque ahí compiten muchas personas de distintas universidades. Yo no he visto selección por universidades en el sector público. Lo que he visto es selección por postítulo, por diplomados, por magíster, por ahí va la selección, ¿ya? Por cuánto estudio tiene, ¿ya? Cuál es la capacidad y la idoneidad de la persona para asumir el cargo, pero no por universidad. Ahora, si pretende entrar a trabajar a un estudio jurídico, ¿ya? De otra persona, o sea, usted ya no es dueño, sino que buscó trabajo, postuló y quedó en un estudio jurídico, quizás sí condicione su oportunidad laboral la universidad o la escuela en la que haya estudiado, ¿ya? Porque algunos estudios jurídicos tienen la mala práctica de contratar solo a partir de ciertas escuelas de derecho, ¿ya? Como esperando que esto fuese una garantía de calidad del profesional. Y como yo ya les dije, en todas las escuelas y en todas las universidades hay personas más estudiosas, menos estudiosas, más flojas o con más problemas
es muy variable. ¿Ya? Em, por tanto, eh, no es una mala práctica en el sentido de que están utilizando una variable que no les va a garantizar un buen abogado para su estudio jurídico. De hecho, yo empezaría a dudar de ese estudio jurídico, así como parece que no les cruje mucho, ¿cierto? Lo que sí podría eventualmente tener una influencia, y encuentro que es considerable, o sea, importante, el tema de las calificaciones, ¿ya? Porque el tema de las calificaciones sí puede ser un poco un reflejo sobre qué tan estudioso era una persona. No va a reflejar si esa persona es floja o no, porque recordemos que hay personas que no logran estudiar o no logran buenas notas, no por no ser flojas, sino porque tienen otros problemas familiares, económicos, tienen que trabajar. Entonces, las notas pueden reflejar qué tanto pudo estudiar o no esa persona. No si esa persona es esforzada o no, no si esa persona es floja o no, sino que qué tanto pudo acceder a ese conocimiento en su momento. Entonces, las calificaciones sí pueden ser un indicativo para condicionar laboralmente y que me parece en cierta parte válido, en cierta parte. Ya, en la práctica, y les digo, en realidad uno mira a colegas que en su momento se destacaban mucho en la escuela o en la universidad, pero no se destacan tanto laboralmente. Y al revés, uno puede ver personas que quizás eh, no eran tan destacadas en calificaciones en la universidad o la escuela, pero laboralmente son secas, ¿ya? Así que también ahí puede haber una variable. Con esto quiero reflejar lo siguiente. Lo que pasa en la universidad muchas veces no va a ser un resultado o se va a traducir en su desempeño laboral posterior, ¿ya? Realmente eso pasa mucho en la práctica, mucho en la práctica. Las personas que no están insertas en el mundo del derecho, o las personas que no están insertas en lo que pasa en la universidad y posteriormente, claro, tienden a pensar que, de esta universidad va a salir muy buen abogado, este tipo de estudioso va a ser muy buen abogado, pero es porque lo están mirando desde afuera. Pero cuando uno está dentro del asunto, se da cuenta que las cosas cambian y no son tan obvias, ¿ya? Las variables son muchas, ¿ya? Em, Comentario aparte, cada vez que un estudio jurídico sale con un aviso público diciendo buscamos abogados de tal y de tal universidad, normalmente los funan, ¿ya? Claramente porque no, no es un parámetro de selección muy válido, ¿ya? Insisto, todavía existen esos estudios jurídicos. Algunos no lo dicen públicamente, sino que en el momento de la selección lo hacen. E insisto, están cometiendo un error horrible, ¿ya? También este es un tema muy familiar. Normalmente hay familiares que tienen muy mala visión de los profesionales del derecho. Siempre llegan comentarios desagradables y bueno, saben que hay un tópico de chistes y todo eso contra los abogados, ¿ya? Entonces sale la pregunta, bueno, me preocupa cambiar como persona. ¿La universidad influirá mucho cómo se cambia como persona? Em, Tampoco lo creo, ¿ya? En un primer momento, en realidad, lo que más influye en las decisiones personales siempre va a ser la familia, en decisiones personales, sociales, morales, éticas, qué sé yo, la familia, la primera influencia. Lo que sí va a influenciar mucho, y hay que decirlo, son las amistades en la universidad. O sea, está en plena formación profesional, está en pleno crecimiento. Realmente la gente de la que usted se haga rodear es la que podría condicionar si usted a futuro va a ser un profesional correcto o no correcto. ¿Ya? Así que yo creo que más que la escuela, más que la universidad, a la hora de hablar como persona, como profesional, hay que tener ojo con las amistades y con las juntas. Yo creo que hay por ahí el tema. ¿Ya? Uno mismo de repente puede ser muy discriminado. Decir, mira, este sujeto se juntaba con tal persona. Sea correcto o no sea correcto, se hace, se hace. ¿Ya? Así que creo que la respuesta iría por ahí. Vamos a ver por aquí. Ya. Antes de entrar a estudiar, normalmente igual uno se hace la siguiente consulta. Bueno, quiero estudiar derecho o quiero estudiar técnico jurídico. Y es una pregunta completamente válida. ¿Ya? Yo les he contado que soy profesor de varias carreras, ¿ya? Incluyendo para administradores públicos y técnico jurídico. ¿Ya? Eh, Así que vamos a hablar un poquito de la experiencia de lo que he visto haciendo clases a los técnicos jurídicos, ¿ya? Para ver si es que escogemos entre estudiar derecho
puede estudiar técnico jurídico. Son carreras que están vinculadas, pero tienen objetivos completamente distintos, ¿ya? Pueden haber muchas diferencias, pero la central es que el abogado es la persona que decide la estrategia a utilizar para un determinado caso judicial o extrajudicial, ¿ya? Por lo mismo, el abogado que estudió Derecho puede patrocinar causas judiciales, ¿ya? En cambio, el técnico jurídico es un profesional práctico de Derecho. Ya, así como hay muchos otros profesionales prácticos, ya pensemos en, por ejemplo, en el área de la salud, que es más fácil visualizarlo. Está el técnico paramédico, el técnico anestesista, el técnico odontólogo, qué sé yo, ¿ya? Pasa lo mismo. El técnico jurídico es una persona capaz de desempeñarse en amplias materias del derecho desde un punto de vista mucho más práctico, siendo el abogado, por otra parte, quien decide una estrategia a utilizar para una determinada gestión o para una determinada causa. ¿Ya? Como pueden ver, son carreras muy vinculadas, pero van a temas distintos. O sea, cada uno a su objetivo. ¿Ya? Así como los abogados, los técnicos jurídicos también están especializados en distintas materias, ¿ya? Y la especialización llega normalmente a partir de su propio desempeño laboral. Entonces, hay técnicos jurídicos que trabajan en juzgados, entonces, claro, están muy especializados en temas judiciales. Hay otras personas que se dedican a estudios jurídicos, por tanto, pueden ser temas judiciales como extrajudiciales. E incluso técnicos jurídicos que trabajan en servicios públicos. Entonces, trabajan determinadas áreas dependiendo del servicio público en que trabajan, que puede ser de salud, de administración, una municipalidad, contraloría, muy amplio. Ya, por tanto, de la misma forma que un abogado, un técnico jurídico puede terminar especializado en distintas materias según dónde empezó a trabajar. ¿Ya? Em, las ventajas de estudiar una carrera técnica, todos lo saben, que es la duración, ¿cierto? En 2 años y medio, en 3 años, la persona puede que esté titulada y va a poder ingresar inmediatamente al campo laboral. O sea, si hay alguien que dice, ¿sabe qué? A mí me interesa trabajar, entro a un técnico jurídico, me va bien, estudio harto, 2 años y medio, 3 años, puedo sacar la carrera, ¿ya? A diferencia de un abogado que el promedio va a ser como 9 años, ¿ya? Hay una espera mayor al ingreso digamos, al mundo laboral. Claro, algunos empezamos a trabajar antes mientras estábamos estudiando, pero esos son los menos, ¿ya? La gran mayoría tiene que terminar la carrera, ¿ya? Y hay que ser sincero, quizá una de las desventajas sean las futuras pretensiones de sueldo. Claro, porque las del técnico jurídico son pretensiones de sueldo menores que la del abogado, ¿ya? Pero una vez más, es un tema de tiempo. El técnico jurídico, 2 años y medio, 3 años, va a poder estar trabajando, ¿ya? Otra desventaja va a ser el hecho, por ejemplo, de pretender ser un jefe de una división jurídica de carácter público o privado, donde, claro, esos cargos suelen ser asignados a abogados, no suelen ser asignados a técnicos jurídicos. ¿Ya? Sin embargo, cuando una persona ingresa a la administración pública, igual puede hacer carrera interna, puede ir perfeccionándose y puede ir accediendo a más cargos. Por tanto, al menos en el sector público, igualmente puede ir subiendo en escalafones o grados. ¿Ya? Ahora, respecto a ambos, la oferta laboral, yo diría que es bastante amplia. Se dice siempre que hay poco trabajo. Esa es como la frase. Yo creo que desde que tengo memoria, la mayoría de las carreras, profesiones, dicen, no, es que hay poca pega, hay poca pega. Entonces, al final, para mí es una variable permanente. ¿Ya? Yo digo que siempre existe la misma oferta laboral, ¿ya? Y está muy complementada por el sector público, ¿ya? O sea, los técnicos jurídicos igualmente pueden postular a cargos en el sector público, lo que es bastante bueno, ¿ya? Creo que el técnico jurídico y el abogado toman carreras que, como ya les decía, son distintas, vinculadas, pero cada una tiene sus propias expectativas, ¿ya? El técnico jurídico puede estar felizmente trabajando de forma estable en muy poco tiempo y con un sueldo de profesional, mientras que el abogado, claro, podrá pretender ganar más, pero va a ser en 9, 10 años más, ¿ya? Em, y hay que decirlo, hay técnicos jurídicos que alcanzan un alto nivel de experticia, una alta especialidad por sus años de trabajo, ¿ya? Y cuando se es más joven, así por ejemplo, un abogado que acaba de egresar, llega a un lugar, va a tener que recibir, entre comillas, clases de sus compañeros de trabajo que van a ser abogados y técnicos jurídicos, porque son las personas que llevan más tiempo trabajando, ¿ya? A propósito de los técnicos jurídicos, bueno, hay otra consulta que un poquito de mito. Dice, si estudio técnico jurídico, ¿puedo cambiarme a derecho después? Y antes de responder esta consulta, tengo que afirmar lo siguiente. Antes de entrar a estudiar algo, averigüen bien todo lo que va a implicar eso.
Hay gente que entra a estudiar algo porque cree algo, porque alguien le dijo algo, y la verdad es que podría cometer un error. Lo importante es averiguar todas las implicaciones que trae la carrera que voy a estudiar, ¿ya? Entonces, muchas veces alguien dice, no, mira, voy a estudiar técnico jurídico y después voy a convalidar ramo y voy a pasar a derecho. Eh, y ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque a mi parecer esto es un mito, no conozco ningún plan de una institución que permita cambiarse de una carrera convalidando ramos de técnico jurídico a derecho, ni tampoco el sumar los años, ¿ya? Eh, sí lo he visto en otras carreras, por ejemplo, en contabilidad, donde técnico en contabilidad general podría eventualmente pasar a un contador editor convalidando ramos y sumando los años. Ya, eso sí lo he visto, tengo certeza al respecto. ¿Ya? Pero de técnico jurídico a derecho abogado, no lo he visto. ¿Ya? Así que ese es un mito que hay que espantar. Si alguien tiene conocimiento de alguna carrera así, de alguna universidad, me envía el link por interno porque habría que estudiarlo. La verdad es que no lo he visto. Em, Me sorprendería mucho. ¿Ya? Pasa lo siguiente, que son carreras vinculadas, pero insisto, tienen objetivos distintos. Los técnicos estudian eh, para trabajar de inmediato, o sea, 2 cucharadas y a la papa, 2 años y medio de estudio para que puedan entrar inmediatamente al campo laboral. En cambio, a los abogados les hacen estudiar más temas teóricos y de detalles que pueden condicionar las decisiones que van a tomar. Porque yo les dije, lo que el abogado va a hacer es decidir la estrategia para temas judiciales y extrajudiciales. Esa estrategia puede estar condicionada por temas prácticos y por temas teóricos, ¿ya? Y ahí está la sumativa de contenidos que no tiene el técnico jurídico, ¿ya? Mucho más materia y su vida laboral está mucho más postergada, la del abogado, o sea, 9 años promedio, ¿bien? Por tanto, piensen bien si quieren estudiar técnico jurídico o derecho, porque escoger una carrera eh, no va a significar el poder pasar a otra después. O sea, si estudia técnico jurídico y quiere después empezar derecho, va a tener que empezar de nuevo, va a tener que empezar de cero probablemente. Va a perder muchos más años. Quizás si ya entró a estudiar técnico jurídico, termine el técnico jurídico, porque va a tener un título técnico, va a ser profesional. Asegurar ese título, incluso trabajar un poco y quizás después estudiar derecho. Em, y se corre con ventaja. He conocido personas que, claro, partieron, estudiaron técnico jurídico, bien o se les gustó, trabajaron varios años y dijeron, ¿saben qué? Ahora voy a estudiar derecho. ¿Ya? Estoy en alguna modalidad que les permita trabajar al mismo tiempo. Claro, están trabajando, tienen título técnico jurídico. Y después estudian alguna modalidad típico para personas que trabajan, semipresencial, qué sé yo, o de los que estudian más tarde, se me olvidó la palabra. Y claro, ellos se desempeñan con mucho mejor porque ya tienen un training distinto, ¿ya? Terminan siendo excelentes estudiantes de derecho porque trabajaron como técnicos antes, ¿ya? Así que eso igual puede ser una buena técnica. ¿Bien? De hecho, acabo de mencionar algo. ¿Cómo estudiar? ¿Presencial, semipresencial, online? ¿Cuál modalidad escojo? ¿Ya? Eh, lo ideal siempre va a ser estudiar presencial, ¿ya? Porque la interacción con los profesores y otros estudiantes mejora el aprendizaje. Quiero decirlo, eso es lo ideal. Creo que las otras modalidades, el semipresencial y el online, son solo para personas que tienen alguna dificultad de estar presencialmente estudiando todo el día, como la gente que trabaja, ¿ya? El semipresencial se da como normalmente una modalidad híbrida, algunos ramos que son online, otros que son presenciales, o en horarios como más accesibles para personas que trabajan. Online, yo no he visto la carrera de Derecho online. He visto la de técnico jurídico, pero no la de Derecho online, ¿ya? Y que sea todo por internet, ¿ya? Y solo voy a recomendar la carrera online cuando no se pueda presencial o semipresencial, ¿ya? Y online requiere un mucho mayor compromiso real por aprender que el presencial y que el semipresencial, porque depende todo enteramente del estudiante, ¿ya? Una persona online tiene más posibilidades de aprobar ramos sin haber estudiado, sin haber aprendido. Es un completo riesgo. Entonces depende de usted el estar comprometido con el aprendizaje y ser honesto con el sistema que ha escogido, ¿ya? De hacer los trabajos, molestar a los profesores para que respondan, porque hay una mayor distancia. Es muy complicado tanto para el profesor como el alumno el lograr la interacción que se logra presencial o semipresencial.
¿ya? Por tanto, exige una mayor actividad por parte del estudiante en en las modalidades online. Si escoge la online es porque sea porque necesita eso, porque tiene que trabajar, pero al mismo tiempo comprender que exige un mayor compromiso. ¿Bien? Em, esta pregunta me la hicieron varias veces en Instagram, ¿ya? Que es, bueno, pensemos que ya entramos a estudiar, ¿ya? Entramos a estudiar Derecho, ¿ya? Ya escogí eso el día lunes o martes cuando toque el escoger. Bueno, y se pregunta, ¿debo llegar habiendo estudiado algo? ¿Tengo que prepararme para asistir a las clases de Derecho? ¿Ya? Eh, lo ideal es que uno ya venga con una base de conceptos básicos relativos a ciudadanía, pero eso no siempre va a pasar. Yo no lo tuve, por ejemplo. Yo tuve muy buena educación, ¿ya? Yo fui al Liceo Oscar Castro de Rancagua, ¿ya? Y la verdad que tenía excelentes profesores, pero tenemos que comprender que la malla es mucha materia, ¿ya? No se alcanza a estudiar con toda la profundidad que el mismo profesor quisiera entregar. Entonces, claramente tenía algunas falencias sobre contenidos de ciudadanía de las que no me enteré hasta que llegué al primer año en la universidad, ¿ya? Contenido de educación cívica, Estado, gobierno, legislación, constitución, ¿ya? No son precisamente los más tratados en la educación media, ¿ya? Entonces, se entra a primer año con algunas falencias, ¿ya? Si he de recomendar algo, como lo dije en Instagram hace poquito, es estudiar formación ciudadana, ¿ya? Eh, Me parece que llegar con la idea de conceptos básicos ya va a entrar con una ventaja por sobre otros que quizás no lo vieron tanto en el liceo, en el colegio, donde hayan estudiado la educación media. ¿Ya? Así que no es que tengamos que prepararnos para estudiar derecho, sino que preocupémonos de la base. Y la base es formación ciudadana y educación cívica. Voy a buscar algunos links por internet y se los voy a dejar obviamente en la descripción del podcast en YouTube. ¿Ya? Para que sepan las personas que están escuchando en Spotify, en YouTube voy a dejar quizá algunos links que sean de interés. Otra consulta es, bueno, una cosa es prepararme, pero adelanto contenidos, ya es distinto. O sea, la pregunta anterior era, ¿tengo que tener una base previa y prepararme para estudiar derecho? En este caso es, ¿puedo adelantar algunos contenidos de la carrera? Y sinceramente, así mismo como lo dije en Instagram, yo no recomendaría el adelantar materias por las siguientes razones, te lo voy a mencionar. El lenguaje del derecho puede ser confuso. Primera razón, el lenguaje del derecho puede ser confuso y por más que se crea que se está entendiendo, quizás no lo estamos haciendo correctamente y estamos perdiendo el tiempo. Como si yo pescara un libro antes de entrar a estudiar derecho y dice, voy a estudiar derecho administrativo porque quiero adelantar derecho administrativo, me pongo a leer derecho administrativo. Probablemente voy a quedar muy colgado y creyendo que entendí, quizás no lo entendí tan bien, ¿ya? Porque me faltaron algunos conceptos básicos, ¿ya? Entonces, yo creí que el sentido natural de una palabra era tal, cuando en realidad era una palabra mucho más técnica que requería un estudio previo, por ejemplo, ¿ya? Por tanto, si adelanto materia, puede que lo único que esté haciendo es confundirme. Mucho mejor es llegar a la carrera y dejarse guiar por el docente. Ponga atención a clases, ¿ya? Em, el mismo docente va a ir recomendando lecturas. Y por último, cuando lleguemos y le preguntamos al docente, profesor, si quiero ir avanzando un poquito más rápido, ¿qué recomienda? Ahí es distinto, ¿ya? De hecho, si supongamos que antes de entrar a la carrera usted escoge un autor X, puede que ese autor no sea del gusto del profesor y usted esté perdiendo el tiempo porque el derecho es muy amplio, hay distintas posturas, distintas doctrinas. Quizá usted escogió un autor que está desactualizado. Entonces, entremos a la carrera, vemos los ramos, vemos la asignatura y ahí le preguntamos por último si estamos interesados en avanzar más rápido al profesor mismo que recomienda, ¿ya? Pero antes la verdad es que un poquito dar pasos a ciegas, ya, un poco complicado. Em, Así que creo que lo mejor es ir concentrándose en los contenidos en la medida que avanzan las unidades planificadas para el curso, ¿ya? Las unidades, las asignaturas son planificadas previamente, tienen un orden, un sentido de aprendizaje, ¿ya? Para lograr una mayor comprensión del estudiante. Por tanto, insisto, no adelantemos antes de entrar. Si quiere ya la primera semana molesta al profesor y pregúntele, oiga,
quiero adelantar eso. Probablemente el profesor lo va a quedar mirando un poco raro para decir, ya, mire, lea a este autor, porque al menos le va a dar un autor que le va a servir para esa clase. ¿Bien? Así que ahí está la respuesta si adelantar o no materias para estudiar Derecho. Otra consulta es, bueno, suponiendo que debe estudiar mucho, suponiendo que debe estudiar mucho, ¿existe algún mejor método de estudio? De estas preguntas que sirven para otras carreras igualmente. ¿Ya? Hay muchas formas y técnicas de estudio. Apuntes propios, andar destacando todo, resúmenes, hacer tarjetas, mapas conceptuales, grabaciones, lo que sea. ¿Ya? Eh, Definitivamente, cada uno tiene que buscar su método de estudio. ¿Ya? Algunos eran buenos estudiando en la educación media, por tanto, lo único que hacen es repetir el mismo método. Otros como yo que no estudiaban en la educación media. A mí me va bien sin estudiar en la educación media, y cuando llegué a la universidad tuve que aprender a estudiar. ¿Ya? Tuve que hacerlo, porque si no, me iba a ir muy mal. ¿Ya? Entonces, fue un poco traumático ese golpe. ¿Ya? Claro, típico es que siempre hay estudiantes que son como, les va bien nomás en la educación media, les va bien, el cabro pone atención a las clases, qué sé yo, y listo. Pero no es así en la universidad, son muy pocos los talentosos que logran eso, en digamos, estudiando ya en la universidad. Eh, por tanto, muchos tuvimos que simplemente aprender a estudiar, ¿ya? Lo importante es lo siguiente, si usted estudia mucho y cree que está haciéndolo genial y le va mal, bueno, cambie su método de estudio. Muy simple. Hay que ver el estudio, el resultado. Y si el resultado no es satisfactorio, bueno, cambie la forma de estudio y va hasta encontrar un real método de estudio. ¿Ya? Por ejemplo, la única real habilidad que yo podía decir que tenía era que podía leer muy rápido. Podía leer muy rápido y podía estar leyendo por mucho rato. Entonces, mi estudio consistía en leer mucho, una y otra vez. Podía leer hasta 4 veces la materia. Es típico que uno se encuentra con estudiantes que dicen, oh, todavía no termino de leer la materia y está a horas de dar la prueba. No, todavía no alcanzo a terminar la primera pasada de la materia. ¿Ya? Y hay gente que con una pasada le va bien. En el caso mío, yo doy 4 pasadas a la materia. ¿Ya? Es como lo que podía lograr. Hay otros talentosos que una pasada en la materia y le va genial. ¿Ya? Pero para saber si se es un tipo de estudiante o otro tipo de estudiante, lo que va a tener que hacer es ir viendo si su método de estudio funciona para cada prueba. Y si no funciona, bueno, vaya cambiándolo. Si usted sigue repitiendo la misma técnica, sabiendo que le va mal, estamos mal. Y algo muy interesante que pasaba en la universidad, habían personas que se aislaban mucho, se iban a estudiar para la casa, por ejemplo, y estudiaban a ciegas lo que encontraban, y mucho, pero después le iba mal igual. Con el tiempo, con compañeros descubrimos que, claro, porque cuando uno está en la universidad estudiando o se codea con otras personas para estudiar, va sabiendo en qué está equivocado, en qué no. A la hora que yo hablo con un compañero, una compañera, voy a saber si estoy correcto o no estoy correcto. O voy a poder decirle a la otra persona, no, eso no es así, el profesor dijo tal cosa. O el profesor puso énfasis en esta materia. No puso énfasis, dijo que no iba a preguntar eso. O sea, habían personas que se aislaban de estudiar, pero no lograban esa interacción. Y al no lograr esa interacción, estudiaban mucho, en cantidad, y después les iba mal, porque no sabían a qué ponerle énfasis, no sabían cuándo estaban equivocados, no sabían, en definitiva, digamos, corregirse. Así que una recomendación personal que hago es, si bien la parte de la lectura y el estudio puede ser personal, en silencio, con audífonos, qué sé yo, es bueno interactuar los contenidos. Es bueno interactuar los contenidos. Solo así vas a ver de antemano si está en lo correcto o no. ¿Ya? Eh, Ahí va el hecho de que muchos nos quedáramos en la biblioteca estudiando, porque ahí en los breaks o en el estudio de la mesa, qué sé yo, uno podía ir intercambiando estos contenidos. Así que esa es como una recomendación. Otra pregunta que me llegó por Instagram es, bueno, hay algunas personas que entran a estudiar derecho ya sabiendo que les gusta un área, una materia, una rama del derecho, ¿ya? Y se preguntan, bueno, ¿en qué momento me especializo? ¿Ya? Hay personas que cuando entran dicen, no, a mí me gusta el derecho penal. Entonces, no, yo quiero dedicarme a penal. Van con una idea antes, ¿ya? Pero la verdad es que cuando uno entra se da cuenta que las cosas son muy distintas y los gustos pueden ir cambiando. A veces te agrada más un ramo porque hay un profe que te plantea las cosas más fácil, que se empieza a sentir mayor simpatía por el profesor, por el contenido,
Entonces, en definitiva, uno le agarra más gusto a esa rama del derecho. Ah, me cae mejor el profesor de civil, entonces me gusta más derecho civil. ¿Ya? También puede pasar lo contrario. Uno llega con una idea de que, me gusta esta materia, pero el mismo profesor te genera una animadversión a esa materia. Me cae tan mal este sujeto que no quiero ver este ramo nunca más. ¿Ya? Entonces también puede pasar. A veces la materia, la que se nos presenta más fácil, la que nos va mejor. Si nos va mejor en una materia, decimos, parece que voy para ese lado. ¿Ya? Em, entonces, a lo largo de la carrera, el interés puede ir variando. Yo puedo entrar con una idea de especializarme en una materia y a lo largo de la carrera vamos variando. ¿Ya? Em, Definitivamente, lo que más va a condicionar el área en que te vas a especializar es tu primer trabajo, ¿ya? Porque el primer trabajo, para quien no tenga familia o contactos, es difícil de encontrar. Hay que postular. Y uno postula a muchas partes, ¿ya? Porque quiere encontrar trabajo rápido, ¿ya? Porque hay una necesidad de ganar dinero, qué sé yo. Y listo, te toca trabajar en esa materia. Mi primer trabajo, bueno, uno de mis primeros trabajos, creo que tuve más trabajo, pero mi primer trabajo como permanente fue trabajando en un estudio jurídico que veía accidentes de vehículos para una aseguradora. Eran juzgados de policía local. Y todos saben que, bueno, no todos saben, pero mis conocidos saben que a mí no me agrada mucho los juzgados de policía local. Pero ahí está, mi primer trabajo. Tenía que aceptarlo, tenía que trabajar en eso. Agarré una experticia trabajando para juzgado de policía local. Quizás no era lo que más me gustaba, pero agarré una especialidad igual en esa materia. Hoy en día no lo utilizo tanto, de vez en cuando tengo una que otra causa en juzgado de policía local, porque me dedico a otras cosas. Pero el primer trabajo condicionó un área en la que terminé especializándome, que es cómo se tramita en un juzgado de policía local. ¿Ya? Así que por eso, muchas veces uno termina siendo especializado en materias que no le gustaban tanto, no le interesaban, pero terminaste condicionado por tu primer trabajo. ¿Ya? Así que eso puede pasar. Así que si vas con una idea de especializarse en un área antes de entrar a estudiar derecho, sepa desde ya que en una de esas, esos intereses cambian. ¿Bien? Em, Aplicable a cualquier carrera. ¿Qué hago si me va mal? ¿Ya? Es triste, pero es que puede pasar y no todos tenemos una carrera lineal. Algunos van a tener que congelar, retirarse, volver, cambiarse de carrera, cambiarse de universidad. Va a la experiencia de cada persona, ¿ya? Durante muchas veces en la carrera nos podemos desmotivar y pensar en congelar o retirarnos. Y si bien soy de la idea de insistir lo más que se pueda para lograr el objetivo, también hay que conocer nuestras limitaciones. ¿Ya? No podemos seguir y lograr una suerte de autodestrucción, ¿cierto? Si el ánimo o la salud mental ya no da más, como puede pasar cuando alguien se enoja con la carrera, cuando yo digo que alguien se quemó con la carrera, ya no quiere nada con la carrera. Em, Quizás a lo mejor dejarlo, ¿ya? Porque es que este es el equilibrio que tienen que ser. Insisto, comentario muy personal. No hay ninguna carrera que sea más importante que la salud personal. Entonces, claro, yo puedo dar todo lo mejor para terminar la carrera, me voy a esforzar, voy a trasnochar, pero si en algún momento realmente creo que me está haciendo mal, quizás tenga que evaluar mi permanencia ahí, ¿ya? No voy a arriesgar mi salud por una carrera. Quizás la decisión no sea permanente, quizás congelar, quizás tengo la tranquilidad, la posibilidad de descansar un tiempo, quizás me dedico a trabajar, después vuelvo, ¿ya? Pero creo que el punto esencial ahí es el comprender la salud personal. Si ya algo ya está afectando muchísimo la salud, es que quizá haya que replantearse la permanencia, ¿ya? Es bueno esforzarse, es bueno hacerlo harto, es bueno no rendirse fácilmente, pero que el precio de eso no sea la salud personal, ¿ya? Hay personas que se preocupan del qué dirán tus papás, que va a abandonar la carrera, o la gente que te rodea, sobre todo porque cuando alguien entra a estudiar una carrera, como que lo celebra por todos lados, oye, entra a estudiar técnico, entra a estudiar derecho, entra a estudiar lo que sea, lo celebra mucho, es como, vas a hacer un futuro tanto. Entonces hay mucha expectativa, y esa expectativa, claro, una presión fuerte, ¿ya? Pero, insisto, nada es más importante que la salud personal en ese caso, y bueno, las expectativas del resto de las personas tendrán que aguantarse, ¿no? ¿Cierto? Sí que ahí a tener en consideración qué pasa si nos va mal, ¿ya? Si nos va mal
¿Habrá que esforzarnos más? ¿O habrá simplemente que dejar ir y saber innovarse, pivotear en otra carrera, en otra universidad quizá, o sentarse un rato a reflexionar qué se va a hacer? ¿Bien? Ok. Vamos a la parte final. Yo creo que respondí todas las preguntas que me llegaron por Instagram, ¿ya? Sobre temas de estudiar Derecho. Datos y no mitos. Hay mucha confusión sobre los estudiantes de Derecho sobre varios temas, así que hice un orden para dejar claro el proceso. ¿Bien? Primero, todas las universidades o escuelas de Derecho exigen aprobar un examen de grado. O sea, usted va a terminar la carrera de los ramos y va a tener que dar un examen de grado. Este examen de grado puede ser una interrogación oral, en que hay varios profesores. Por ejemplo, yo tuve ese examen, ¿ya? Habían cinco profesores, y era un examen oral, un interrogatorio. Estuve 1 hora y cuarto, imagínense. En otras partes se hace una prueba escrita de contenidos, que también dura muchas horas. Y en otras universidades son casos complejos. Le dejan un caso a resolver de distintas materias. Va a tener que sentarse a resolverlo ahí. Incluso podría tener los códigos, la materia, pero hay que saber resolverlo. ¿Ya? O sea, tiene una complejidad mayor. ¿Bien? Entonces, hay un examen de grado, puede variar en su forma. ¿Bien? Hay que comprender que los pasos de la universidad son los siguientes. Cuando usted termina todos los ramos, que normalmente son de 10 semestres, 5 años, ¿cierto? Cuando usted termina todos los ramos, egresa de la carrera. Ahí uno dice, soy egresado de Derecho o soy egresado de Técnico Jurídico. ¿Ya? Perfecto. En el caso de los abogados, cuando dan su examen de grado, normalmente pasan a ser licenciados. Licenciado en Derecho, licenciado en Leyes, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Depende de la escuela o de la universidad del título. Entonces, claro, yo termino los ramos, soy egresado, doy el examen doy el examen de grado, soy licenciado. ¿Lo dije bien o no? Termino los ramos, egresado, doy el grado, licenciado. Eso es lo normal. Pueden variar en alguna universidad, sí. Si se fijan, hasta ese momento no hay título. En el caso del abogado, no hay abogado todavía. ¿Ya? De hecho, usted se puede quedar con ese título y usted es ya un profesional. Soy un licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales. ¿Ya? Ya con eso es profesional. Para acceder al título de abogado falta un trámite, ¿cierto? Que es la práctica jurídica gratuita, que tiene una duración de 6 meses y no es opcional. No depende de la universidad, ¿ya? Depende de cada uno. Em, es obligatorio y se hace en ciertas instituciones. La mayoría va a realizarlo en la Corporación de Asistencia Judicial. En distintas comunas hay corporaciones de asistencia judicial, ¿ya? Y la mayoría va a ver materias de civil y de familia. Va a estar 6 meses trabajando ahí gratis. A veces son prácticas que son por 5 días, a veces son prácticas 3 días, 2 días, dependiendo de la lejanía, ¿ya? Hay mayores facilidades cuando se va a hacer la práctica a una corporación que queda en una comuna más alejada, pero hay otras que son comunas mucho más pobladas, la Corporación de Asistencia Judicial en Valparaíso, no sé, Puente Alto, que son numerosas. ¿Ya? Y ahí hay que hacerla a los 5 días. Es complejo, sí, porque no todos tienen la posibilidad de estar 6 meses sin trabajar. ¿Ya? De hecho, muy polémico esto. Tenemos, alguno dirá, sí, es que para acceder al título de abogado tiene que hacer estos 6 meses porque es una práctica, nos aseguramos que hay un mínimo conocimiento práctico, que se bla, bla, bla. Pero igual no deja de ser un poquito discriminatorio. O sea, pensemos en una persona que no tiene la capacidad de estar sin trabajar 6 meses. ¿Cuándo va a poder hacer su práctica? ¿Ya? Entonces, ahí hay una polémica. Pero ¿qué debe hacerse? Debe hacerse y hasta el día de hoy es gratuita. ¿Ya? Se hace la práctica y ahí acumulamos ya los requisitos para acceder al título de abogado, ¿ya? Que lo da la Corte Suprema. Ya estamos fuera de la universidad. Entonces, cuando usted sale de la universidad, sale con su licenciatura, con la licencia. Licenciado en Ciencias Jurídicas, Leyes, Derecho, qué sé yo. Hace la práctica de 6 meses y va a jurar como abogado. La práctica y el examen de grado puede ser uno primero o el otro, ¿ya? Eso es variable y dependerá de cada uno de su propia planificación. ¿Bien? Una vez que se jura la Corte Suprema, ahí está el título de abogado. Así que esos son los pasos. A veces se confunden, es bueno aclararlo, porque no todas las personas tienen estas facilidades eh, de acceder a este tipo de información. ¿Ya? Yo no tenía idea cuando entré a estudiar Derecho que era ese orden. ¿Por qué? Porque no tengo familiares, no tengo contacto a abogado. ¿Ya? Entonces, claro, son cosas que me enteré a lo largo de la carrera misma. ¿Ya? Otra de las cosas es si se puede trabajar o no durante la carrera, ¿ya? A partir del tercer año, un estudiante de Derecho eh, tiene ius postulante.
que es como una suerte de facultad que tiene para poder tramitar judicialmente. Resumámoslo así. Entonces, a partir del tercer año, un estudiante de Derecho podría andar tramitando en juzgados, aparecer como representante en algunas causas judiciales, no patrocinar. El patrocinio, que es la estrategia, está a cargo de un abogado. Pero puede aparecer ahí como apoderado, representante, sí, sí puede. ¿Ya? Pero es difícil porque hay que convalidar el estudio, ¿cierto? Con el trabajo. Y ahí lo recomendable uno siempre dice, no, lo mejor es concentrarse en el estudio. Pero no todos van a tener esa posibilidad. ¿Ya? O sea, yo no tuve esa posibilidad, entré a trabajar desde antes. La ventaja es que uno, bueno, corre un poquito más está un poquito más adelantado en temas prácticos, en temas laborales. Pero hay que tener cuidado con los estudios. Clásico es que nos concentramos mucho en trabajar y dejamos los estudios de lado y después nunca se titulan las personas. ¿Ya? Es algo que a veces pasa y muchas veces por necesidad, bueno, es que tengo que seguir trabajando, no puedo seguir estudiando. ¿Ya? Entonces, a usar ojalá con cierta sabiduría, la posibilidad de ser procurador o tramitador a partir del tercer año, solo si es necesario, ¿ya? O solo si no afecta a los estudios, ¿ya? Finalmente, ¿cuánto dura una carrera de derecho con todo lo que he mencionado? Primero, los técnicos jurídicos, ¿ya? ¿Cierto? 2 años y medio, 3 años y ya pueden estar trabajando. Excelente. En el caso de los abogados, hay que distinguir el tiempo. ¿Ya? Son 5 años de clases efectivas y eso logrando la carrera en orden. ¿Ya? Usted se puede enfermar, o usted le puede ir mal en algún ramo, puede quedar pegado justo en un ramo de esos que atrasan, qué sé yo. Entonces, esos 5 años pueden ser fácilmente 6, 7, 8, como a muchos nos pasó. ¿Ya? Insisto, por muchas razones. O sea, no sé, por ejemplo, podría pasar que en tu familia murió un familiar, lamentablemente, o algún familiar quedó cesante, más difícil estudiar, ¿cierto? Alguien tiene que trabajar en la casa. Entonces, son 5 años, pero esos 5 años están condicionados no solo a su forma de estudiar, no solo a sus calificaciones, sino que obviamente a lo que a usted lo rodea, ¿ya? Si su objetivo es finalmente ser profesional, no se desanime, sino que, bueno, a buscar las distintas fórmulas si es que es posible de lograrlo. ¿Bien? 5 años de clase efectiva mínimo, un año mínimo para estudiar para el examen de grado. Algunos genios podrán estudiar menos, pero normalmente uno estudia un año para el examen de grado mínimo. Algunos estudian mucho más, ¿ya? Mucho más, ¿ya? Porque hay personas que les complica dar un examen de grado, ¿bien? Y puede estar 2, 3 años, al mismo tiempo estudiando y trabajando, como a muchos nos tocó una vez más. Entonces, insisto, vamos sumando años. Los 6 meses de práctica, imagínense. Miren, aunque hagas un perfecto speedrunning de la carrera, en menos de 7 años no vas a lograr ser abogado. Muy, muy difícil. Sería como una rareza lograr en menos de 7 años ser abogado. Tienes que terminar la carrera en 5 años, dar tu examen de grado y la práctica un año más, entre 6 y 7 años sacarlo. Yo creo que están contados con una mano los que lograron sacarlo así. Quizás tienen mayores facilidades, hay que tener facilidad económica, facilidad familiar, para lograr hacer eso. Una tranquilidad y una comodidad mucho mayor. O ser muy talentoso. ¿Ya? La mayoría de las personas va a tardar más de 7 años. La mayoría de las personas va a tener un promedio de 9 a 10 años para titularse. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, es bastante postergado. Hay que tener eso en mente cuando se entra a la carrera, porque puede ser desmotivante el nunca titularse. Es decir, oye, pero ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Ya llevo tantos años. Y sobre todo es desmotivante porque la gente que te rodea no lo comprende. Los que no están en el mundo del derecho. Están a decir, oye, pues, ¿cuándo usted se titula? Oye, ¿cuándo usted se titula? Que la carrera es un poquito larga. Y entrar a explicar todo lo que yo les dije hoy en día puede ser un poco desagradable, ¿cierto? Sobre todo cuando te preguntan, oiga, ¿y cómo te fue en el grado? No, todavía no doy el grado, ¿cierto? Puede ser un poco molesto al rato, ¿ya? Así que ahí tienen alguna información un poquito más cuadrada sobre la carrera. Em, Espero que les sea de utilidad el podcast de hoy día. Está hecho porque salió de una conversación en Instagram con 3, 4 personas y me di cuenta que en realidad había muchas dudas, muchas preguntas, ¿ya? Sí que transformé este capítulo 12 de Cívica Popular dirigido para los futuros leguleyos que les va a tocar postular, ¿cierto? A distintas universidades, distintas escuelas y para que se preparen, ¿ya? Va a haber que esforzarse, va a haber que estudiar, sí, por supuesto. Hay que hacerlo con ánimo, sí. Va a haber momentos de distensión, también va a haber momentos de distensión. Eh, lo importante es escoger lo que efectivamente se quiere, ¿ya? Creo que ahí está el primer punto, ahí está la primera motivación. Y de ahí ir manejando la presión, sabiendo cuándo descansar un poco, reflexionar,
cuidar la salud, ¿cierto? Y bueno, ojalá tener un final feliz que podría ser o no el titularse. Cada uno sabe sus objetivos personales. Ya pues, que estén muy bien. Un saludo y harto ánimo para lo que sigue la semana. Chao, chao.